parientes en condición menesterosa, siempre. Esa es la razón por la cual, si yo voy, por ejemplo, a Leticia y hablo de San Juan de Dios inmediatamente despierta el corazón de la gente. No hay una sola familia en Colombia, desde el norte hasta el sur, desde el oriente hasta el occidente, que no haya vivido y que no haya sentido los beneficios del hospital que surgió exactamente para eso, para ese fin, prodigar la felicidad de los seres humanos que habitan en el territorio nacional. Pero esta historia también tiene una mácula, un capítulo dramático. Lo he llamado el robo del siglo. Es increíble que hoy San Juan de Dios esté cerrado, esté clausurado, cuando por allí, sobre 1922, un hombre bogotano, para más señas, de la alta sociedad bogotana, así lo definen, presidente del Jockey Club durante 15 años en forma ininterrumpida, nace en París y luego se nacionaliza por razones absolutamente obvias porque sus padres son colombianos, como nacional nuestro. Y este hombre, que no se casa finalmente, no tiene hijos, lega a su turno o le lega a su familia una herencia gigantesca. Es como si yo los invitase a que cerrásemos los ojos por un instante y pensásemos en Bogotá, y perfectamente podría decir que dos terceras partes de Bogotá eran de propiedad de José Joaquín Vargas, un hombre que en mi opinión está inspirado en la filosofía inglesa del utilitarismo de Jeremías Bentham. Cuando él dice, por ejemplo, en su testamento, dono todas las propiedades que he adquirido y que han sido transmitidas por herencia de mi familia, y se las dono a 5 instituciones de hospicio, de protección de la gente más pobre en la ciudad de Bogotá. Por ejemplo, el hospicio y el asilo de San Antonio para niños y niñas, la Sociedad San Vicente de Paúl, entre otros, pero principalmente dono esta herencia al Hospital San Juan de Dios y establece una división por unidades, de 100 unidades que conforman el total de su legado, de su herencia. 30 unidades son para el San Juan de Dios, todas las demás 20 y la última 10 unidades. Les decía entonces que fijó como fin último de esa destinación de la herencia, que son exactamente 2/3 partes de la ciudad, para garantizar la felicidad de niñas, niños y adolescentes. Y ahí, cuando dice y traza como objetivo la felicidad de niñas, niños y adolescentes, se le alcanza a apreciar efectivamente esa vinculación con esa noción filosófica del utilitarismo. Muere en 1936. En 1922 firma el testamento. Queda incorporada en una caja de hierro que solamente se podrá abrir exactamente cuando haya muerto José Joaquín Vargas, que muere en 1936. Y no fue sino que muriese José Joaquín Vargas y de inmediato la clase política tradicional de Bogotá, Cundinamarca, se abalanza para robarse, despedazar, desmantelar y defraudar la voluntad del testatario José Joaquín Vargas. El primero en contribuir a despedazar la estructura indivisible de la herencia del San Juan de Dios, porque ya era propiedad del San Juan de Dios, fue el presidente Alfonso López Pumarejo en 1936. Decide abalanzarse y sustraerle, mediante un procedimiento de expropiación,
los predios de la ciudad universitaria de la Universidad Nacional. La ciudadela universitaria es parte del San Juan de Dios. Y esa decisión que toma López Pumarejo no le significa el traslado de un solo peso para financiar San Juan de Dios. Hay que decir a propósito de esto, porque me ayuda un poco en la tesis. La tesis de una vez la voy a señalar. La pregunta es, ¿qué pasó en medio de esto que todos conocemos por razones absolutamente periodísticas del robo del San Juan de Dios? Eso no es nuevo. Lo que intenté hacer en esta investigación, director de Patrimonio, fue establecer el modus operandi, la forma estructurada y sistemática como la clase política tradicional, en contubernio con los sectores de la industria de la construcción, terminan aprovechándose la decisión institucional que originalmente burla la voluntad del testador, que consiste en arguir esta razón civilina. Como San Juan de Dios no tiene personería jurídica, es decir, es menor de edad institucionalmente, entonces desde 1869 han constituido exactamente la beneficencia de Cundinamarca. Y entonces, como San Juan de Dios, que es exactamente el depositario de los bienes donados del patrimonio de José Joaquín Vargas, van a quedar asumiendo una especie de condición de albacea para que la beneficencia de Cundinamarca las administre, cuando finalmente era muy claro el señor José Joaquín Vargas en el momento en que elaboró exactamente el testamento, que tiene una página y media, es muy claro, no hay posibilidades a la hermenéutica, a la interpretación. Las propiedades del San Juan de Dios, las propiedades que lega José Joaquín Vargas, tienen que ser directamente entregadas al San Juan de Dios. El testamento lo que dice es que no podrá hacer otra cosa distinta que las funciones de albacea. Pues no, señores, no fueron las funciones de albacea, fueron exactamente las funciones del abuso, de la toma abusiva y criminal de las propiedades del San Juan de Dios. Esas propiedades permiten entender que la función de garantizar el derecho a la salud de los más pobres en Colombia, perfectamente, si se hubiese hecho un uso correcto de esas propiedades, esa función podría haberse mantenido a perpetuidad. Porque vuelvo y le repito, piensen un solo instante cuáles son exactamente los límites y los alcances de las propiedades del San Juan de Dios legadas por José Joaquín Vargas. Dos terceras partes de la ciudad que, entre otras cosas, presenta el valor más importante y más alto desde el punto de vista económico en materia de metro cuadrado, que es todo lo que significaría, por ejemplo, Ciudad Salitre. En Ciudad Salitre el metro cuadrado tiene un valor de 7 millones de pesos. Hicimos un juego allí de hacer una proyección calculada de cuánto podrían costar las 2.100 fanegadas, las 1.500 hectáreas, los 13.444.000 metros cuadrados. Y eso da, por supuesto, por razones de indexación, más de 250 billones de pesos. Y hoy está completamente cerrado. Y eso tiene una responsabilidad política. Las élites políticas y tradicionales, liberales y conservadoras, en conciliábulo con el sector de la construcción y aprovechándose de un telón de fondo. Esa es toda mi tesis. ¿Cuál es el telón de fondo? La guerra que mata y desplaza, se convirtió en una suerte de planificador criminal y violento de los procesos de modernización de las urbes en Colombia. Entonces, ¿cuál es el papel de la beneficencia de Cundinamarca? El papel de la beneficencia de Cundinamarca no es otro distinto que el de facilitarle la labor
a la clase política tradicional de Bogotá, Cundinamarca, que son, entre otras cosas, un solo régimen político electoral. Desde el año 57 van a constituirse sin duda alguna en un régimen político electoral unificado. Y eso va a permitir que simplemente con la designación por parte del presidente de la República de cualquiera de estos periodos se designe un gobernador. No hay elección popular de gobernadores. Y a su turno, en forma inmediata, el gobernador designará todos los alcaldes de todos los municipios, 116 hoy. Pero eso sí, siempre con arreglo a un principio milimétrico que nos lega el Frente Nacional, el 50-50. 116, suponiendo que fuesen los mismos de ese periodo, serían exactamente entonces 58 rojos, 58 azules. Allí efectivamente ya se ha logrado provocar y producir la ruptura institucional del Código Civil, que establece con toda claridad que tiene que ser respetada la voluntad del, en este caso, el testatario José Joaquín Vargas, diciendo con toda claridad que esos predios tienen que ser destinados para el Hospital San Juan de Dios y las otras 4 instituciones adicionales. Empieza entonces a reproducirse un fenómeno que particularmente yo lo veo y lo observo en el periodo del Frente Nacional entre el 57 y 1974. ¿Qué terminó pasando con los predios del San Juan de Dios entre el 57 y exactamente 1974? Primero, que se arrecia la expansión urbana. Aparecen jugadores de la construcción muy importantes, muy reconocidos, por ejemplo, Cusesar, Fernando Masuera Villegas, alcalde en varias ocasiones de la ciudad de Bogotá. Es muy curioso esta figura de los alcaldes designados por el presidente de la República. Terminan simplemente aprovechando sus cargos para adelantar procesos de negocios asociados al proceso de las expansiones urbanas. Luis Carlos Sarmiento Angulo ya está en 1970. Ospinas y compañías, Masuera y compañía, y eso va mostrando la tesis que no tiene para nada ningún sentido de injuria ni de calumnia. Como un modelo político, como un modelo ordenador del poder de la representación, se coaliga con los sectores de la construcción, los sectores del cemento, y obviamente aupados por este fenómeno del telón de fondo que es la guerra, que termina generándoles de alguna u otra manera, mediante las expulsiones, los potenciales demandantes hacia futuro de nuevas viviendas. Y el negocio de alguna manera se reproduce mediante esa vorágine en donde la política tradicional, la corrupción, la beneficencia de Cundinamarca, ¿qué papel juega ahí? Simplemente firmando los despojos de 2.100.000 fanegadas para un total de 1.500 hectáreas, 13.444.000 metros cuadrados. San Juan de Dios lamentablemente cierra sus puertas en 2001 y ahí inicia un proceso que yo quiero destacar. Solamente la lucha popular, permanente, popular, prolongada, sin cejar en ese empeño, manteniendo, resistiendo, manteniéndose, persistiendo, siendo siempre una actitud a contracorriente, es lo que ha permitido que tengamos hoy la posibilidad de reabrir San Juan de Dios.
Debo decir que desde el año 71, cuando empezaron a presentarse problemas financieros, apareció el profesor, por ejemplo, Guillermo Ferguson, se toma el Hospital San Juan de Dios justamente para demandar la necesidad de aplicar un proceso y una política de atención primaria en salud. Luego, en 2001, las mujeres trabajadoras de San Juan de Dios, por supuesto, los hombres también jugaron un papel importante, pero fueron ellas las que mantuvieron abierta la llama y encendida la llama de la resistencia para garantizar que San Juan de Dios. Aquí tengo que hacer un comentario muy importante. La lucha por San Juan de Dios implica también recuperar las banderas de los trabajadores de San Juan de Dios que nunca fueron legalmente desvinculados, y el Estado colombiano tiene un compromiso con ellos y con ellas. Un pasivo pensional, unas acreencias laborales que se tienen que cumplir. Y aquí empiezo a brindar noticias importantes. Hablé personalmente con el viceministro del Trabajo, Edwin Palma. Terminado el evento del día de hoy, seguramente confirmaremos la cita que nos comprometimos en sacar adelante, para que ustedes, trabajadoras, para que ustedes, trabajadores de San Juan de Dios, vayamos a instalar oficialmente una comisión de diálogo entre el Ministerio del Trabajo, del gobierno del presidente Gustavo Petro y, por supuesto, los voceros y las voceras del San Juan de Dios,